Muy buenas tardes, queridos amigos, profesores, alumnos, futuros profesores. Este curso que voy a presentar hoy es un curso bastante diferente, es un curso innovador, es un curso que créanme que ustedes serán los exclusivos en conocerlo, porque al investigar me he dado cuenta que no hay ni una sola traducción de esta metodología del gran compositor Dmitri Kabalevsky. Pero antes de que empecemos, quisiera presentarme, ya que seguramente algunos de ustedes me conocen, otros no, por eso me voy a presentar muy brevemente. Mi nombre es Victoria Fernández Samodaeva, soy pianista, soy profesora de piano, soy pianista acompañante, pero aparte de eso llevo una gran trayectoria como profesora, más de 20 años, también como entrevistadora, como presentadora de cursos, etcétera. Mucha actividad extra. He estudiado en Rusia y en Ucrania, así que por esa misma razón domino los idiomas y por esa misma razón tengo acceso a muchos materiales, los cuales los profesores hispanoparlantes desgraciadamente no tienen esas posibilidades. Pero me gusta poder compartir con ustedes y este curso es un curso muy significativo, es un curso muy importante para mí y yo estoy más que segura que será un curso muy importante para ustedes. Ahora, ustedes los que se han conectado, los que se han inscrito al curso, entran al grupo de Soy Profesor de Música. Este grupo se creó precisamente el año pasado con la idea de poder compartir información, material didáctico, ideas, tener posibilidad de conocer a profesores de otros países, profesores que tienen una vasta trayectoria pedagógica y a través de este sitio se los presentamos. Incluso si son profesores de solamente ruso parlantes, aquí estamos también para traducir. Entonces, ¿a quién están dirigidos nuestros cursos? La verdad que estos cursos los hemos dirigido a profesores, profesores, pero de todos los instrumentos. También tenemos cursos solamente para profesores de piano, pero precisamente este curso es para profesores de todos los instrumentos. Para estudiantes de nivel medio, estudiantes de nivel superior, para futuros profesores de música general, porque es un curso que va a estar basándose sobre todo en la metodología que es aplicable a las escuelas generales, no solamente escuelas de música, sino escuelas generales académicas. Y esa es la parte muy importante que en ninguna institución casi de todo el mundo hispanoparlante ofrecen esta metodología tan amplia, la cual la tuve que o la tengo que, ah, digamos, planificar con 48 clases. Menos imposible porque es mucha la información. Ahora, le voy a ir contando un poco sobre el gran compositor Dmitri Kabalevsky. Como seguramente muchos de ustedes conocen, lo conocen como compositor, lo conocen como pianista, pero les voy a contar unas cosas que estoy segura que ustedes no conocen sobre ese gran músico. Bueno, nació en Leningrado, San Petersburgo hoy en día, pero en la época cuando nació Dmitri Shostakovich era Petrogrado, se llamaba así la ciudad. Estudió en Petrogrado antes de mudarse a Moscú en una escuela primaria, al mismo tiempo iba a un gimnasio, que el gimnasio es como un liceo clásico normal. Y luego al estar viviendo en Moscú a causa de la mudanza, a causa de sus padres, empezó a estudiar en la escuela número 35 y paralelamente estudiaba en la escuela de música número 3 de Moscú. Luego, posteriormente, entra al liceo musical con el nombre de Scriabin, donde se graduó en el año 1925. ¿Por qué es muy importante comentar este liceo musical Scriabin? Porque ese liceo hoy en día todavía funciona. Ese liceo tiene más de 100 años y después de que Kabalevsky terminó su conservatorio, él regresó a su liceo y ahí trabajó por básicamente como unos 10 años como profesor de música. Al entrar al conservatorio de Tchaikovsky, Kabalevsky no solamente se forma como pianista, sino también se forma como compositor. Como compositor, su profesor fue Nikolai Meskovsky.
creo que hace un par de meses, yo precisamente en el grupo de Soy Profesor de Música, hemos compartido precisamente el material, una antología del compositor Miskowski, que escribió muchas obras infantiles para nivel elemental de piano. Y como pianista, estoy segura que ustedes no sabían, pero Dmitri Shostakovich se formó con Alexander von der Weser, ni más ni menos. Entonces, con eso nos damos cuenta que es un profesional en ambas áreas, un profesional muy fuerte, muy potente, y por esa misma razón su metodología pianística y su metodología musical general tienen una base muy, muy profunda y muy fuerte. Entonces, además de su labor pedagógica, Dmitri Shostakovich fue un gran pianista acompañante. De hecho, trabajó por un tiempo en el Teatro Nacional Infantil de Moscú. Fue editor y director de revistas musicales como Musgis y también la revista musical infantil Música para Niños y otra revista musical que se llamaba Música Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro del Comité de la Radio de la Unión Soviética y también jefe del Departamento de Difusión Artística. Luego fue jefe del sector de la música del Instituto de Historia de las Artes de la Academia de Ciencias de Unión Soviética. Desde el año 32 hasta el año 48 fue miembro de la Junta Directiva del Comité Organizador de Conciertos de Unión Soviética. En el 52 es secretario de la Junta Directiva del Sindicato Compositores de la Unión Soviética. Y en el 73, ya siendo un profesional, un profesor de gran, digamos, de gran experiencia, organiza el Laboratorio de Educación Musical dentro del Instituto de Investigación Científica de Unión Soviética, ni más ni menos. Dentro del Instituto de Investigación Científica, disculpe, se arma un laboratorio de educación musical. Imagínense la magnitud en la cual se armó esta metodología. Dirigió ese laboratorio hasta el año 83. Paralelamente trabaja en las escuelas normales, algo muy importante de mencionar, porque muchos compositores, muchos músicos, muchos metodólogos escribían sus tratados, escribían sus trabajos desde un concepto teórico. En este caso, estamos hablando de un músico que, aparte de ser práctico, toda su teoría, toda su metodología viene desde la práctica y aplicable a la práctica. Entonces, ahí les voy a contar cómo sucede digamos, este entrelace. Aparte de todo lo que he comentado, no os vais a creer, pero Dmitri Kabalevsky resultó ser digamos, bueno, obtuvo como el nombramiento del músico por la paz. Y eso conllevó a que a partir del año 45, Dmitry Kabalevsky viajó a muchísimos países fuera de la Unión Soviética. Esos son datos que tampoco se conocen mucho. Él estuvo en casi todos los países europeos, estuvo en casi todos los países latinoamericanos, América Central, también estuvo en Estados Unidos, América del Norte, bueno, en muchos, muchos países. ¿Por qué se hacían esos viajes? Porque precisamente para el desarrollo de esta metodología que él estuvo trabajando desde el año 53, él necesitaba información sobre cómo se trabaja y cómo se educa con los niños en diferentes países. Ese conocimiento él lo introduce dentro de su metodología. Imagínense qué cosa más importante y diferente a lo demás. Aparte de todo eso, él entiende, era un tío muy inteligente, él entendía que para poder cambiar la educación musical, no la puedes hacer siendo simplemente un compositor o profesor de música. Y Dmitry Kabalevsky se convierte en un funcionario que llegó a ser hasta diputado en la Asamblea General de la Unión Soviética. Entonces, él
llega a ser miembro del Comité de la Paz Soviética, llega a ser miembro del Colegio y Ministerio de la Cultura de la Unión Soviética, llega a ser miembro del Consejo Mundial de la Paz, vicepresidente y luego presidente del Consejo de Directores, luego presidente honorario de la Sociedad Internacional de la Educación Musical de la UNESCO. Llega a ser el profesor honorífico del Conservatorio de Bellas Artes de México, también de Finlandia, también de Italia, también de Alemania. Factores los cuales hoy en día, al leer sus trabajos, me abren, por lo menos a mí, me han abierto el por qué tanto, de dónde viene tanto conocimiento, un conocimiento tan profundo y vasto sobre la música de diferentes países. Entonces, ahora vamos a pasar a otra fase que es muy interesante también que conozca de cómo empieza el desarrollo de esta metodología de la educación artística de la sociedad, porque ese era la principal idea de Dmitri Kanvalevsky. En el año 18, apenas después de la revolución, se crea el primer departamento de educación musical. A partir de ahí aparecen programas de capacitación, a los cuales llevan, para profesores, los cuales elevan los requisitos para los profesores de escuelas de música e instituciones de educación general. Entre los principales requisitos para un maestro entraron el desarrollo de las habilidades de los niños, el desarrollo del sentido estético musical del niño. Además, un buen docente tenía que ser un buen músico, tenía que tener las facultades psicológicas para ser un profesor, tenía que tener facilidad de contacto con los niños y tener, obviamente, un gran conocimiento enciclopédico de las artes. En la década de los años 20 y 22 sucede la primera reforma de la educación musical. Esa reforma se hace gracias al conjunto de compositores, profesores, científicos que se reúnen porque se dan cuenta que la sociedad necesita cultura, porque la sociedad después de la revolución, desgraciadamente, estaba exenta de una cultura básica. Entonces se desarrolla junto con el gobierno esas metodologías que no solamente abarcan la música, sino abarcan toda el área cultural, artística del país. Entonces, con respecto a la música, se hizo precisamente esa separación, la cual conocemos hoy, que es precisamente la educación musical primaria, que es el nivel elemental, luego la escuela técnica musical artística o secundaria, que conocemos hoy en día como el nivel medio, y luego el conservatorio, ya el nivel superior. Entonces, solamente con, terminando esas tres etapas, uno se podía considerar profesor, uno se podía considerar músico de alto rendimiento. Tenía que pasar todas esas tres etapas. Y al tener ya hechas esas tres etapas, es obvio que se necesitaba metodología para cada una de esas etapas. Pero claro, al trabajar esas tres etapas que hoy en día conocemos, que son las etapas para una formación completa, ¿no?, de un músico profesional, digamos, los ideólogos digamos, de esta visión musical, de este desarrollo educativo, se dieron cuenta, bueno, pero no todos se van a convertir en músicos profesionales. ¿Qué hacemos? Entonces, a partir de ahí, músicos como Serov, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, Asafiev, Nigaus, Astrovsky, Barenboim, el mismo Kabalevsky, desarrollan dos diferentes visiones o dos diferentes ramas de la formación musical. Y esas dos ramas son la educación musical profesional y la educación musical como facultativo. Para cada una de esas ramas se desarrollaron metodologías específicas. Es más, se desarrollaron carreras diferentes.
Entonces, para ser profesor de educación musical obligatoria, profesional, tenían que formarse profesor dentro de de las tres etapas que he compartido antes, comentado antes. Y para ser profesor de educación musical facultativa, se formaron facultades dentro de las universidades o institutos como profesores de arte general. Entonces, como os dais cuenta, son dos metodologías totalmente diferentes. Bueno, yo considero que así ya ustedes comprenden con qué, digamos, hacia qué rama nosotros nos vamos ir moviendo. En el año 65, precisamente los trabajadores del Instituto de Investigación de la Educación Artística dentro de la Academia de Ciencias Pedagógicas de la Unión Soviética le pidieron a Kabalevsky ser parte del desarrollo del programa preliminar que se llamó música. Estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XX, cuando ya la posguerra entra la sociedad en otra crisis existencial humanitaria después de la posguerra, donde el gobierno y, digamos, las instituciones se dan cuenta que la sociedad necesita sensibilizarse. Entonces, la mejor manera de sensibilización es a través del arte, lo sabemos perfectamente. Pero, ¿qué hacer cuando en las escuelas la música no era parte de la educación, digamos, general? Ahí empieza el choque, porque están las escuelas donde, digamos, donde forman a los profesionales y en las escuelas normales la música se daba de una manera muy por encima, de un nivel muy bajo que no permitía, que no ayudaba a la formación de una sociedad culta. Entonces, a partir del año 56 se empieza ese nuevo desarrollo que durante 20 años se hacen unos trabajos de investigación, se hacen trabajos de búsqueda, trabajos de precisamente de implicación en las escuelas. Bueno, un trabajo enorme bajo la dirección de Kabalevsky. Cuando Kabalevsky termina ese trabajo, en el año 83, para ese momento ya se desarrolló una metodología que abarca los 8 años de educación general. Al principio sacaron un programa para solamente 4 años, ¿no? A nivel elemental. Consideraban que ya con eso educar a los niños hasta los 10, 11 años ya era suficiente para impulsarlos a desarrollar un gusto hacia el arte. Pero con práctica, introduciendo la metodología, introduciendo todo el programa dentro de las escuelas, se dieron cuenta que precisamente en la edad de los teenagers y un poquito mayores, a partir de los 11 años hasta los 17, es cuando más se necesita la educación musical, pero como una materia, digamos, igualada en el mismo nivel como las matemáticas, lenguas, etcétera. Entonces, esta metodología contiene dentro del programa estos puntos que les he compartido. Y estos puntos yo se los voy a compartir durante nuestro curso. Nosotros vamos a ver el calendario de planificación. Vamos a ver, dentro del curso va a entrar la breve historia de la música. Va a entrar el material musical por clase. Antología de la fonética, quiere decir que tendremos una lista de obras clásicas, populares, folclóricas, las cuales ustedes podrán utilizar dependiendo del tema de la clase que va a hacer con sus alumnos, ¿no? También tendrán las tablas de evolución y de evaluación, también diapositivas temáticas. Y por último, material didáctico para el docente. De eso vamos a tener muchísimo, porque luego les voy a enseñar los 3 libros que voy a tener que traducir para ustedes y exclusivamente para este curso, porque no lo voy a hacer más, es muchísimo trabajo. Y los cuales a ustedes les va a dar digamos, una visión más amplia de lo que se va a aprender.
Entonces, los temas principales que vamos digamos, a abrir en este curso son la formación de una actitud emocional hacia la música basada en su percepción. Luego, la formación de una actitud consciente hacia la música. Luego, la formación de una actitud activo práctica hacia la música. En el proceso de interpretación, principalmente en el canto coral, como forma más accesible, obviamente, para estudiar música. De hecho, Kabalevsky, para él, el coro era la clave para un desarrollo cultural de las masas, el coro. Las ideas principales del programa era buscar, a ver si lo tengo aquí, para ustedes el PDF también se los voy a compartir para que ustedes tengan idea, ¿no? Entonces, las ideas principales del programa eran buscar un punto de confianza y aceptación hacia el género musical, empezando desde el canto familiar, el canto en la familia, las canciones, el baile, incluso en las familias, en las casas, alrededor, las marchas populares, los géneros del baile, ¿no? Hasta, hasta la introducción o la búsqueda de estos mismos géneros, pero en las composiciones más complejas. Y eso se va a hacer año por año, clase por clase. Luego, se va a hacer un atlas del mundo de la música, lo que le había comentado antes, el hecho de que Valievsky viajaba por muchas partes del mundo, eso le dio la posibilidad de crear un atlas mundial musical. Luego, mostrar una lógica educativa del aprendizaje. Este punto es muy importante porque este punto aquí le vamos a enfocar mucho. La educación musical, la lógica educativa musical, es compatible con con muchas asignaturas académicas que están estudiando los niños del día de hoy. Y la música puede ser un hilo conductor dentro de las asignaturas hoy en día escolares. Por ejemplo, historia. La historia se puede contar de una manera atractiva a través del arte. La música, pintura, literatura, baile, lo que sea. Matemáticas. La matemática también se puede contar a través de sonido, a través del lenguaje musical. Geografía, lo mismo. Entonces, si analizar, básicamente todas o casi todas las asignaturas académicas pueden ser explicadas o pueden tener la herramienta, la música como herramienta para trabajarlas de una manera más, más interesante, más llamativa y con más comprensión. Eso es un concepto muy interesante que también hablaremos dentro del curso de la metodología Kabalevsky. Entonces, los principales fundamentos, perdón, aquí hay un error, principales fundamentos del programa son el estudio de la música como arte vivo. ¿Qué quiere decir esto? La música nos rodea en todo, literalmente en todo. ¿Cómo hacer que los niños desde pequeña edad se den cuenta sobre los sonidos que nos rodean si no les enseñamos a escucarlos? Entonces, es la idea de Kabalevsky. Él quiere que el niño vea que la música está en todo lo que le rodea y en toda la parte de su vida. Luego, el vínculo entre la música y la vida. ¿Qué nos deja la música? ¿Qué efecto tiene la música con la vida del ser humano? Los aspectos psicológicos de la música dentro de la vida del ser humano y sobre todo del niño. Luego, el interés y la pasión por la educación musical. ¿Cómo despertar ese interés y cómo despertar esa pasión? Es un tema que creo que es el tema que con más, digamos, con más punto de interrogación que persigue a cada profesor, porque son temas con los cuales nos enfrentamos cada día, con cada año y con cada alumno. ¿Cómo despiertas el interés y cómo despiertas la pasión?
Kabalevsky desarrolló todo un sistema de cómo desarrollar y despertar precisamente estas dos cualidades. Luego, cómo se unen las emociones y la conciencia. Es un tema realmente filosófico, psicológico, pero muy importante dentro del contexto artístico. También la unidad de lo artístico con lo técnico. Que muchas veces nosotros decimos, el niño está tocando muy técnico, pero no siente, porque no hay conexión. Entonces, ¿cómo se conectan estas dos cosas? ¿Cómo ayudarle a los alumnos a conectar lo técnico con lo artístico? También una pregunta. Y por último, la construcción temática del programa musical. Entonces, cómo precisamente van desarrollándose los temas desde el primer año de educación general hasta el octavo año de terminando secundaria. Entonces, todo esto lo vamos a hablar en el curso. Es más, vamos a dar tema por tema, clase por clase. Y ustedes van a tener unos tips, unos planes, los cuales obviamente tendrán que adaptar a sus países, porque es obvio que los materiales, sobre todo los materiales musicales, 50% los clásicos son adaptables, pero el 50% serán materiales folclóricos y materiales religiosos musicales, los cuales también se tienen que enseñar a los niños, dependiendo de la edad. Y ahí entrarán sus tareas. Sus tareas van a estar vinculadas con el material musical. Encontrar material musical que pueda, digamos, igualarse al material musical que propone Kabalevsky, que en este caso para el mundo ruso parlante, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar lo mismo, pero para el mundo hispano parlante y para cada país hispano diferente también es digamos, otro contexto, ¿no? Entonces, ah, el método de Kabalevsky incluye una serie de acciones secuenciales. Ya bueno, lo he comentado un poquito, pero se los voy a comentar un poquito más amplio. La tarea es activar la experiencia musical de la vida de los alumnos. Por ejemplo, hay que conocer cómo es el pensamiento musical de un niño de 5 años y cómo ustedes quieren llevarlo y cómo quieren que desarrolle a lo largo desde los 15 a los 17. Entonces, ¿cómo se activa tema por tema? Y tiene que ser secuencia, tiene que ser con mucha lógica, no, pues no se puede brincar para allá, para acá, porque el niño necesita esa, digamos, esa línea lógica, esa línea consecutiva para un desarrollo correcto. Lo mismo pasa con las matemáticas. Es que por esa misma razón es que Kabalevsky siempre ponía la música como una asignatura más. La matemática tú no la puedes eh, enseñar de una manera de brincos. Tiene que ir todo tema por tema con un desarrollo secuencial y eso es muy, muy importante. Entonces, de eso también depende la duración de la formación del niño, porque en cada país va a ser diferente. Lo que en unos países unos niños podrán hacer en un mes, en otros países 2 meses, y eso es normal, y eso se tiene que planificar. Esta metodología se tiene que adaptar al país en donde se va a ofrecer. El segundo objetivo es el objetivo de introducir nuevos conocimientos a través de la búsqueda y la curiosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesor tiene que aprender a dar una tarea formulada muy claramente para el estudiante. Y el estudiante tiene que entender muy bien esa tarea y tener la capacidad y el conocimiento de buscar y crear. Y ahí es donde se despierta la curiosidad al material, cuando el estudiante sabe cómo buscar. Si no le damos la herramienta de la búsqueda, el niño se desanima porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, eso es otra tarea más que vamos a desarrollar. Pero al mismo tiempo, el profesor tiene que desarrollar su propio método de cómo empujar de una manera suave y sin que el niño se dé cuenta
hacia esa sensación de búsqueda curiosidad, con preguntas, con actividades interesantes, con salidas a, digamos, a conciertos o galerías. Esos son también trabajos, claro, que no lo vas a hacer cada mes, pero también se tienen que planificar. En resumido, el resumen de este trabajo para poder hacer una validación de esos alumnos, no tiene que ser el profesor que los valide, sino tienen que ser los mismos estudiantes que al finalizar el año tengan que ser una autovalidación de lo que ellos han aprendido durante el año. Interesante. No es el profesor, son los mismos niños. Eso es algo también que vamos a, bueno, les voy a enseñar cómo trabajar con ellos. Otro tema que vamos a desarrollar mucho es el desarrollo de las habilidades pedagógicas. ¿Qué tiene que tener en cuenta el pedagogo, el profesor, en su trabajo pedagógico con los niños? ¿Cómo tratar a los estudiantes mayores? ¿Cómo tratar a los estudiantes más jóvenes y cómo tratar a los estudiantes más pequeños? Nosotros como profesores igual sabemos cómo tratar a los más pequeños o otros cómo tratar a los mayores, pero para ser un buen docente tú tienes que saber cómo tratar a todos los niños en diferentes etapas de su edad, porque esa formación psicológica general, el conocimiento, conocimiento psicológico infantil general, nos abrirá como profesores una posibilidad de tener ese contacto mucho más fácil. Hay niños que son más desarrollados, otros menos. Entonces, eso nos abre también muchas puertas. Y luego está en la disposición del profesor de tener esa improvisación inesperada, ¿no? Como decía una vez la profesora Ana, que nos dio la clase, a veces tú llegas a la clase, te imaginas una cosa, planificaste algo y luego te das cuenta que tienes que cambiar tu clase, pero no perder el hilo conductor del programa que tienes planificado. Eso es muy importante también. No puedes salirte del guión, pero tienes que saber improvisar. Y otro tema que es sobre el cómo verbalmente comunicarnos con los niños, qué palabras se pueden utilizar, qué no se pueden utilizar, por ejemplo, nomás les digo unos ejemplos como no se puede utilizar como callaos o callarse, no hagan ruido, basta ya, párense, cosas así. Hay que tener mucho cuidado y eliminar esas palabras realmente malas del vocabulario del profesor. Pero bueno, esos son ya más detalles, ¿no? Y que los vamos a hablar en la clase. Ahora, ¿cómo va a ser formada el curso? Estos son los temas aproximados de las 48 clases. Aquí tienen los contenidos. ¿En qué se basa la música? ¿Cómo escuchar la música? Tres ballenas en la música, canto, danza y pintura. ¿Dónde nos llevan las tres ballenas? ¿De qué habla la música? ¿Qué el discurso musical? ¿Qué el simple canto, el baile, la marcha se convierte en melodía, género, baile? Bueno, cómo se amplía, cómo crece, ¿no? ¿Qué cosa es la entonación? El desarrollo de la música, construcción de la forma de la música del pueblo, la música folclórica y etcétera, etcétera. Aparte de esto, yo les voy a dar unos temas muy importantes porque vamos a combinar algunas clases una vez por semana. Les voy a presentar las clases abiertas que hay, un par de clases en internet de Kabalevsky, que él hizo su programa, lo grabó su trabajo en las escuelas. Entonces, hay clases de 40 minutos de cómo él trabaja con una cantidad de niños, cómo él da la clase de música. Entonces, les voy a poner esos vídeos, los vamos a escuchar en ruso, yo voy a traducir y vamos a analizar y vamos a ver qué frases él utiliza, qué contextos él utiliza. Todos los aspectos que vemos interesantes los vamos a analizar dentro de la clase. Y también quiero compartirles algo también muy importante. A ver, les quiero compartir los libros, los tres libros que les voy a ver, ¿por dónde está? Déjenme un momentito, lo busco. Sí, aquí están los libros. Estos son los libros que yo voy a compartir con ustedes. Son los libros, claro, están en ruso, pero estos son los libros que
gracias a los cuales voy a, digamos, organizar el curso, ¿no? Pero, digamos, son los libros básicos, pero de ahí hay que desarrollar mucha información. Entonces, estos libros lo voy a ir traduciendo, son muchos libros, son muy grandes y voy a tratar de enfocarlos en temas más importantes, en temas que son compatibles con el público hispanoparlante y se los voy a traducir. Este libro se llama Música, precisamente es la antología, es el desarrollo del laboratorio aquí desde el primero a octavo año, que es precisamente nivel elemental, primaria y secundaria. En Unión Soviética, digo, y en Rusia también, todos son años seguidos, allá no hay primaria, secundaria, es del primero al décimo, ¿no? También les voy a traducir y compartir la antología de la pedagogía humana de Kabalevsky. Aquí varios compositores, varios profesores hacen una referencia, hacen una, digamos, una crítica o un trabajo, escriben un trabajo donde ellos ven, cómo ellos ven reflejado la música, la pedagogía de Kabalevsky y al revés, cómo Kabalevsky, digamos, explica la pedagogía que de diferentes profesores que aquí vemos, sea Blumenfeld, aquí vemos también incluso vemos a Barenboim, vemos a Nikolaev y cómo él ve la metodología de esos profesores dentro del concepto de su metodología. Y también tendremos este libro, es el libro sobre las tres ballenas y se llama el libro sobre las tres ballenas y mucho más. Es un libro que está escrito precisamente en un lenguaje más infantil juvenil, está escrito muy bonito. Yo de vez en cuando voy a traducir unos pedazos porque son muy bonitos, son muy simpáticos. Y el cómo, aquí precisamente Kovalevsky describe el lenguaje que él utiliza para hablar con los niños, para hablar con los jóvenes y para hablar con los chicos mayores, ¿no? Entonces, este libro muy interesante, aquí hay unas anotaciones muy especiales, por ejemplo, imagínense, am, para quién yo escribí este libro y para quién y para qué escribí este libro. Entonces aquí te dan una respuesta sobre las preguntas que le estaban haciendo los niños y es por eso que él se da cuenta qué es lo que tiene que desarrollar en su metodología. Y él dice que a veces hay que escuchar las preguntas de los alumnos porque eso nos da precisamente la apertura de los temas que a ellos les interesaría conocer. Luego, por ejemplo, tenemos aquí ah, tienes un alumno o un espectador que piensa sobre el fútbol. Y entonces él nos ofrece cómo trabajamos con una persona así. Él está, según está escuchando música, alumnos que están en la clase que tienen que escuchar música, pero sabes que en ese momento ellos piensan en el partido de fútbol. Entonces, ¿qué haces con ellos? Luego, ah, en cada persona puedes sentir, aquí dice, cada uno tiene un pedacito de Beethoven. ¿Qué quiere decir eso? Beethoven, cómo cada persona, literalmente, cómo cada persona en diferentes partes del mundo puede escuchar a obras de compositores como Beethoven, como Bach, como Mozart, como Händel, y lo siente. ¿Qué es lo que sucede en esa música? ¿Qué es lo que nos despierta? Y bueno, realmente es un libro muy interesante, es un libro que me gustaría mucho compartir con ustedes. Y en fin, las clases serán 48 clases. Las clases van a durar mínimo una hora, porque como veis, el material es intensísimo, es muchísimo. Cada clase va a ser grabada, obviamente. Y bueno, ¿qué más? Yo espero que este material les ayude a ustedes, a los futuros, digamos, cursantes de este curso, a abrirse a una manera de ver la pedagogía general de la música general de una manera muy diferente. Pero también yo voy a preparar para los profesores de piano, precisamente de piano, un mini curso sobre cómo Kabalevsky trabajaba con sus alumnos de piano, porque también existe eso. Simplemente que eso es más exacto y va a ir dirigido solamente a los profesores de piano que se van a inscribir a este curso.
Pues con esto termino la presentación y les agradezco mucho el hecho que me han estado escuchando. Acuérdense que tenemos una semana más para inscribirse a este curso. Ustedes pueden invitar a sus amigos, a sus colegas. Considero que es un curso realmente exclusivo, único. No hay cursos como estos en ninguna parte. Al finalizar el curso van a recibir un certificado de convalidación de las 48 horas, pero solamente para los que hayan hecho las 48 horas y hayan hecho los deberes. Los deberes no van a ser complicados, yo sé que todos trabajan, así que no van a ser complicados, ni mucho menos, tampoco van a ser una cantidad enorme, ni mucho menos. Será un deber por mes, algo así, simbólico, pero que les ayude precisamente en la adaptación de esa metodología en su país donde ustedes van a aplicar esta metodología. Pues nada, me despido con ustedes, me desconecto y estamos en contacto en Soy Profesor de Música.